Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo graficar una función y su respectiva serie Fourier mediante un script de MATLAB. El ejercicio este está hecho en base al punto 2a, donde se pide calcular la serie Fourier de la función f de x igual a x. Bueno, una vez que tenemos abierto MATLAB u Octave, lo que tenemos que hacer es generar un nuevo script. Aquí en la izquierda tenemos la opción de nuevo script y se nos abre el editor. En primer lugar, decirles que en todo editor de código siempre hay algún carácter que nos permite insertar comentarios. En el caso de MATLAB es el signo porcentaje. Entonces, todo lo que nosotros escribamos después del signo porcentaje son comentarios y cuestiones que el editor o que MATLAB cuando corre ese programa eso no corresponde a ningún comando. Entonces nosotros podemos escribir con acento, podemos escribir cualquier cosa y el intérprete eso lo va a dejar de lado. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podríamos escribir que vamos a calcular la serie de Fourier de f de x igual a x. Entonces, bien, nosotros ahí ustedes podrán ver que a la derecha, en la parte superior derecha, tenemos el resultado de la serie Fourier. La serie Fourier tiene una sub 0 igual a 0, una sub n igual a 0, un b sub n que tiene su expresión y finalmente la forma general de la serie Fourier es la sumatoria de un número de términos determinado por el b sub n por el seno de nx. Pues bien, primero vamos a empezar por ver cómo graficamos una función cualquiera. Entonces vamos a graficar f de x. Vamos a usar, por ejemplo, yo voy a definir un n, que n sería el número de términos de la sucesión, que en este caso primero vamos a empezar con un n igual a 1, después vamos a ver qué podemos hacer, pero esto es el número de términos de la serie Fourier. Fíjense que esto de ir comentando los programas sirve para que después, cuando el día de mañana nosotros abramos un programa viejo, sepamos de qué se trataba cada una de las cosas que uno había definido en ese momento. Después lo que nosotros vamos a definir es el dominio donde vamos a graficar esta función. Nosotros venimos siempre calculando las integrales entre menos pi y pi, entonces también lo vamos a definir un x, un vector x, que va a estar entre menos pi y pi. Importante siempre ponerle los puntos y comas para que estos puntos y comas lo que nos permitían era que no muestre el resultado de esa operación. Entonces este será el dominio donde graficaremos la función. Si ustedes quieren probar cualquier cosa, o pueden correr el programita o pueden ir probándolo aquí abajo en la parte del command window. O sea, uno puede copiar y pegar aquí abajo y ve qué es lo que sucede con eso. Fíjense que ahí acá en el workspace apareció una x, que sería el vector, que tiene unas dimensiones de 1 por 629. Fíjense que va de menos pi a pi con una distancia entre los puntos de 0,01. Y bueno, lo otro que tenemos que definir es cuál es la función. Yo le voy a poner f, y bueno, en este caso como f de x es igual a x, dejamos así, f es igual a x. Y lo último que necesitaríamos hacer para graficar esta función es mediante el comando plot, ponemos xf. O sea, el comando plot, ustedes pueden buscar la ayuda siempre en esta partecita acá, plot, o pueden poner acá help plot y les va a abrir cuáles son las características de cada uno de los comandos. Entonces fíjense que hay un montón de opciones, pero que bueno, necesita que le demos un x y un y, porque lo que grafica es un vector y contra un vector x. Y bueno, después hay otras opciones, si son matrices o demás,
Entonces lo que es importante es que el vector f y el vector, o sea, que los vectores x e y, en este caso x y f, tengan el mismo tamaño. Ese es un error que suele ser usual, o sea, un error que suele aparecer, que por ahí nosotros estamos graficando dos cosas que tienen distinto tamaño. Entonces hasta acá ya tendríamos la función graficada, ¿no? Si nosotros queremos ver, si nosotros ponemos plot xf, si nosotros corremos ya este programita, ya nos va a hacer la gráfica. ¿Cómo corremos este programita? Bueno, le podemos dar a run desde acá. Entonces lo primero que nos va a pedir es que lo guardemos. Siempre recuerden que los nombres de los programitas de estos scripts deben empezar con letras, no deben contener caracteres medios raros, pueden tener números y no tienen que tener espacios. Puede tener guión medio, guión bajo, pero ningún espacio. Serie Fourier de X voy a poner yo. Así que lo guardamos y una vez que lo guardamos corre y nos da como resultado la gráfica de la función f de x igual a x. Ahora bien, fíjense que aquí abajo no dio ningún error, es decir que el programa funcionó correctamente. Otra forma de ir ejecutando las cosas es copiando esto y pegándolo acá abajo y también funciona. Ahora bien, para graficar la serie Fourier, nosotros vamos a tener que introducir otras líneas de código más. Yo lo voy a hacer aquí, voy a dejar el plot para el final porque en general los comandos de plot y de todo eso siempre se dejan al final de los programitas, es la salida del programa. Y entonces acá lo que vamos a introducir son las distintas cosas que corresponden a la serie Fourier. Entonces, por ejemplo, como este va a ser un programita que vamos a intentar que sea bastante general, vamos a ir cargando las distintas cosas. Este a sub 0 es 0 en este caso, ya lo cargamos. Este sería el coeficiente de Fourier, Este sería, me olvidé de comentar esto, pero sería el valor de la función, o la función en cuestión. Este sería donde después nosotros vamos a cambiar esto. O sea, acá podría ser que nosotros pongamos que es x al cuadrado, por ejemplo, para hacer una cuadrática. Deberíamos poner punto cuadrado para que eleve al cuadrado a cada uno de los puntos y tendríamos, por ejemplo, la gráfica de una función cuadrática. Eso lo pueden probar ustedes. Y después yo voy a definir acá una cosa que va a ser el a sub 0, el sum quiero decir. El sum va a ser como la sumatoria y lo voy a necesitar ahora después, ya les voy a explicar. La sumatoria sería como la variable donde se van a almacenar cada una de las partes de la serie Fourier. El primer valor siempre es el a sub 0 porque el a sub 0 es para cuando n es igual a 0 y ese lo calculamos por aparte y después a esto se le suma el a sub n y el b sub n, ¿no es cierto? Así que tenemos la sumatoria y bueno, después para poder hacer el término de sumatoria mediante un cálculo aquí de una computadora, lo que tenemos que hacer es hacer uso del bucle for. Seguramente los chicos de mecatrónica van a saber rápidamente lo que es un bucle for. Los chicos de alimentos, yo voy a subir después algún otro apuntecito que explique un poco de lo de los bucles, o si lo buscan en Wikipedia lo van a poder interpretar, creo, fácilmente. Explicado rápidamente así, un bucle for es todo lo que se escribe dentro de un bucle for se repite hasta que se compruebe alguna condición. Por ejemplo, veámoslo cómo sería. Nosotros vamos a ir for y acá lo que le vamos a definir es los términos de la sumatoria, es decir, la sumatoria cuando nosotros escribimos desde n hasta el infinito, lo podemos decir acá, desde n chiquita
ese es el contador, o sea, se dice contador a lo que a la n que va cambiando de valor, ¿no es cierto? O sea, esto dice, mira, que haga que este bucle lo repita desde un valor de n igual a 1 y que vaya aumentando de 1 en 1 hasta la n grande, que la n grande era el número de términos de la serie Fourier. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué es lo que va a repetir? Lo que va a repetir es lo que escribamos acá adentro, que va a ser el a sub n y el b sub n, la suma de los a sub n y los b sub n. En este caso, como todavía no tenemos a sub n, el a sub n, lo que podemos hacer, a sub n, vamos a escribirlo así, es ponerle 0, y después el b sub n le vamos a poner el valor que nosotros en realidad lo vamos a escribir así, b sub n y los a sub n igual a 0. Entonces, el b sub n es lo que nosotros calculamos, que tengamos precaución de cómo lo escribimos, pongámosle todos los paréntesis necesarios, pero más o menos se escribiría así, n más 1, perdón, sobre n, y después nosotros tendríamos el sum este, que sería el sum inicial más el a sub n por el coseno de n por x más el b sub n por el seno de n por x. Entonces, fíjense que acá yo lo que estoy haciendo es haciendo la sumatoria, como ya le habíamos hecho en otro videito, o sea, calcular el valor de la serie de Fourier para cada uno de los puntos. El sum viene a ser el a sub 0, este inicial, que podríamos haber puesto... Esto hay distintas formas de escribirlo, cada uno lo puede escribir de una manera distinta. El a sub n va a ser siempre 0 para cualquier n, para n1, n2, n3, así va a ser 0, así que este término siempre va a ser 0, y este b sub n va a ser el que nosotros calculamos por el seno de nx. Después que nosotros terminamos de hacer esto, se cierra el bucle este, así que este bucle, todo lo que está acá adentro se va a repetir desde n igual a 1 hasta n que nosotros le pongamos, y si acá nosotros cambiamos la n y le ponemos 10, se va a repetir 10 veces todo lo que está escrito acá adentro, y así lo que nosotros vamos a lograr es los valores necesarios para graficar la serie de Fourier. Ahora bien, bueno, disculpen la interrupción, creo que ahora están viendo lo que era la función, la gráfica de la función x y f, o x y f de x. Y bueno, entonces ahora lo que nos queda es realizar la gráfica de la función de la serie Fourier. Entonces, una forma de graficar la función original más la serie Fourier es haciendo uso del comando que se denomina hold on. Hold on lo que hace es mantener la figura, la primera figura que se grafica, y sobre esa volver a graficar la segunda. En este caso la segunda va a ser x y la sumatoria de los puntos. Ahora, para identificarla a la serie Fourier, que sería el sum, lo que podemos hacer es cambiarle el color. Hay un sinfín de variantes de la función plot
que ustedes lo pueden investigar, pero para cambiar el color, por ejemplo, lo que podemos hacer es decirlo así, el color entre la comilla esta simple, el apóstrofe. Y otra cosa que podemos hacer es agregarle las divisiones y siempre recordar que al final del uso se debe hacer el hold off. O sea, esto funciona como un interruptor donde uno primero enciende el hold y después lo debe apagar. Si uno no lo apaga, ¿qué sucede? Y bueno, cuando nosotros sigamos graficando, siempre va a ir graficándose sobre la misma figura. Entonces vamos a tener un embrollo bastante interesante. Si nosotros ahora le damos a RAM, lo que debería pasar, acá dice que me equivoqué en algo. Fíjense que acá el editor a la izquierda tiene distintas marquitas que dicen el nivel de problemas que puede haber en un programa. Anaranjado es una advertencia, rojo es que ya no va a funcionar, igual que este rojo. Y aquí, ¿qué me estaría diciendo? Acá me está diciendo que hold no le gusta. Ahí funcionó. Entonces bien, entonces ustedes estarán viendo que entonces logramos graficar la función f de x igual a x y la serie de Fourier encima de esta función. Y hasta aquí el video de hoy.